Bienvenidos a nuestra clase de hoy donde estudiaremos la ciencia química como fundamento de la vida en la madre tierra y el cosmos. ¿A qué llamamos química? La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, características, transformaciones, las leyes que rigen dichas transformaciones y sus aplicaciones. Los orígenes de la química se remontan a los 500.000 años antes de Cristo con la conquista del fuego. Una vez dominado el fuego por el hombre en el año 10.000 antes de Cristo, generó otras reacciones como la cocción de alimentos, el trabajo en barro que marcó el principio de la alfarería. En el año 6000 a.C. comienzan los primeros trabajos con metales, realizando algunas aleaciones para la fabricación de utensilios. En el año 3000 a.C. nace la palabra química, utilizada por primera vez por los egipcios, palabra derivada del vocablo chemía o quemía, que significa magia negra. En el siglo III a I a.C., Aristóteles y los griegos creían que los elementos tierra, fuego, aire y agua eran componentes de los minerales. Ellos forjaban metales como el hierro, el cobre y el estaño. Se llegó a dominar la producción de vidrio, metal, arcilla y muchos otros materiales. En el siglo XVI aparecieron los alquimistas que se obsesionaron con la búsqueda de la piedra filosofal, la cual pensaban que convertía cualquier metal en oro. Los alquimistas fueron los primeros en desarrollar la química experimental. En 1755, el ruso Lomosov es fundador de la primera universidad rusa que hoy lleva su nombre y en 1757 introduce las matemáticas a la química. En 1787, Antoine Lavoisier, considerado padre de la química moderna, propone el concepto de elemento e introduce la ley de la conservación de la materia. Y 2 años después, en 1789, enuncia que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En 1808, con el estudio de la materia, Dalton propone su modelo atómico y propone las leyes de proporciones atómicas. En 1869, Dmitri Mendeleev diseñó la tabla periódica, ordenando los elementos químicos en grupos por pesos atómicos y valencias. Permite observar una regularidad en las propiedades de los elementos. En 1890, con la explotación del petróleo, se inicia la práctica de la petroquímica. El 8 de noviembre de 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío y un generador eléctrico. Röntgen realizó su primera demostración de los rayos X el 23 de enero de 1896 ante la Sociedad Médica Física de Würzburg. En 1895, Marie Curie descubre el radio y el polonio. Así empieza la era de la radiactividad con grandes aportes por parte de Henri Becquerel y la continuidad de los esposos Curie. J.J. Thomson, entre los años 1898 y 1903, estudió la carga eléctrica que se produce dentro de tubos al vacío llamados tubos de rayos catódicos. En 1897, Thomson anunció el descubrimiento del electrón, aunque en ese entonces lo llamó corpúsculo. Rutherford ganó el Premio Nobel de Química en el año 1908. Se le debe a él el modelo atómico con el que probó la existencia del núcleo y descubrió el protón y el electrón. Estudió las partículas radiactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Es considerado el padre de la física nuclear. Niels Bohr
físico danés que contribuyó a la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1922. En 1913, Bohr propuso su modelo atómico para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y explicó los números cuánticos. La bomba atómica creada por Robert Oppenheimer hizo explosión por primera vez el 16 de julio de 1945 en el desierto de los Álamos, Estados Unidos, como una prueba de su eficacia. El ataque a Hiroshima y Nagasaki, realizado el 6 de agosto de 1945, llevó una bomba con el nombre de Little Boy. Demostró su potencialidad como arma de destrucción masiva. La química es una ciencia muy amplia. Sus principales ramas son la química pura y la química aplicada. La química aplicada estudia las utilidades que puede prestar al hombre, especialmente en el campo de la industria. Citaremos sus principales ramas. Físico-química estudia las bases físicas que sostienen todo tipo de procesos químicos, también llamada química física. Química industrial, llamada también química aplicada, toma todos los conocimientos teóricos de la química y los aplica a los procesos industriales para la elaboración de los productos cotidianos para la vida. Química inorgánica es el estudio integral de la formación, composición y estructura de los elementos y compuestos que forman una reacción química. Química orgánica, llamada también química del carbono o química de la vida, es una rama de la química centrada en los compuestos del carbono e hidrógeno. ¿A qué llamamos materia? Materia es todo aquello que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo agua, aire, tierra. O como un cuerpo que tiene forma, como el ladrillo, botella, cuaderno, etc. Cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa y volumen es considerado materia. Ahora vamos a ver sobre la estructura de la materia, los cambios de estado y sus transformaciones. La materia posee las siguientes características en su estructura. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Impenetrabilidad, propiedad que indica que un lugar no puede ser ocupado por dos cuerpos al mismo tiempo. Atracción, propiedad por la que dos cuerpos se unen o atraen. La materia posee también propiedades específicas y estas no dependen de la cantidad. Así tenemos la dureza. Es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. La dureza de un cuerpo se establece mediante la escala de Mohs. El material más duro que existe es el diamante y el más blando es el talco y la tiza. Tenacidad es la oposición que representa un cuerpo sólido al fraccionamiento o rotura. Maleabilidad, propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas, como por ejemplo el oro y la plata. Ductilidad, propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta alambres o hilo, como por ejemplo el cobre o el acero. Brillo, propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz como el vidrio o un espejo. Elasticidad es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba, como la goma o liga. Viscosidad es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura, por ejemplo, la miel. Clasificación de la materia.
La materia se clasifica en dos categorías: sustancias puras, que son las que mantienen su composición aunque cambien su estado. A su vez, las sustancias puras se dividen en dos grupos: los elementos y los compuestos. Elementos son sustancias puras con un solo tipo de átomos o elemento. No pueden descomponerse en otras sustancias más simples. Por ejemplo, el oxígeno, el carbono, radio, etc. Compuestos están formados por dos o más elementos, siempre presentes en cantidades fijas. Solo pueden descomponerse mediante procesos químicos para obtener los elementos por separado, como el agua, que puede descomponerse mediante electrólisis y permitir obtener hidrógeno y oxígeno. Mezcla y combinación. La mezcla es la unión o una simple mezcla de compuestos o sustancias y no existe reacción química. Ejemplo, agua con sal, de donde obtenemos agua salada, y se puede separar por métodos sencillos. La combinación es la unión de dos o más elementos y existe reacción química. Mezcla homogénea es aquella mezcla que no presenta discontinuidad o diferencia en sus componentes y no se los distingue. Tiene las mismas propiedades físicas y químicas, por ejemplo, agua con sal y agua y azúcar. Mezcla heterogénea es aquella mezcla que no tiene las mismas propiedades. Podemos distinguir sus componentes, por ejemplo, una piedra, ensalada de frutas, agua y aceite, etc. La combinación es la unión de dos o más elementos. Es necesario se genere una reacción química para obtener una nueva sustancia. Se requiere algún tipo de energía como calor y es necesario procedimientos químicos para poder separar la nueva sustancia. Por ejemplo, el oxígeno más el carbono nos da como resultado el dióxido de carbono. La materia se presenta en diferentes estados en la naturaleza, dependiendo de las fuerzas de cohesión de sus moléculas. El estado sólido posee forma definida y volumen propio. Sus partículas son desordenadas y la fuerza de cohesión es muy alta entre ellas. El movimiento de sus partículas es vibratorio, por ejemplo, el hierro, las rocas y los minerales. El estado líquido no tiene forma definida y adquieren la forma del recipiente que los contiene. Poseen volumen propio, presentan fuerzas de cohesión débiles, sus moléculas se hallan desordenadas y el movimiento molecular es rotacional. Por ejemplo, el agua, alcohol, la gasolina y todas las disoluciones. El estado gaseoso no tiene forma ni volumen propio. Lo adquieren del recipiente que los contiene. Sus moléculas desordenadas tienen un movimiento caótico. Predomina la fuerza de repulsión y la fuerza de cohesión es nula entre ellas. Por ejemplo, el aire, metano, dióxido de carbono, etc. El estado plasmático es un gas ionizado, donde átomos o moléculas que lo componen han perdido parte o todos sus electrones. Por ejemplo, los tubos fluorescentes contienen plasma en su interior, como el vapor de mercurio. Cambio de fase y estado de agregación de la materia. Esto ocurre cuando la temperatura aumenta o bien disminuye. Los cuerpos pueden cambiar de estado. Por ejemplo, fusión es el paso o cambio del estado sólido a líquido debido al aumento de temperatura. Por ejemplo, los cubos de hielo se funden en agua líquida. Solidificación es el cambio del estado líquido a sólido debido a la disminución de temperatura. Ejemplo, los metales fundidos cuando se enfrían se solidifican, o también el agua cuando se congela. Vaporización es el cambio de líquido a vapor por el aumento de temperatura.
Por ejemplo, el alcohol se evapora fácilmente cuando frotamos las manos, o la evaporación del agua cuando hierve. Condensación es el paso del estado gaseoso a líquido por disminución de temperatura. Ejemplo, de las nubes cae lluvia. Sublimación es el paso directo del estado sólido a estado gaseoso. Por ejemplo, la naftalina. Sublimación inversa es el paso directo de un estado gaseoso a sólido. Ejemplo, la nieve o el hollín. Muchas gracias por su atención.